El pitcher que dominó la MLB y se desvaneció sin dejar rastro. Por un breve periodo de tiempo, Tim Lincecum fue el pitcher más dominante del béisbol. Con su estilo único, su cuerpo delgado y su mecánica poco convencional, desafió todas las expectativas. Ganó 2 premios Cy Young consecutivos. Fue la cara de una nueva generación. Lideró a los Gigantes a conquistar 3 campeonatos de Serie Mundial. Era carismático, eléctrico, impredecible. Una superestrella en ascenso que parecía destinada al Salón de la Fama. Pero de repente, todo terminó. Sin ruedas de prensa, sin homenajes, sin una última ovación, desapareció del mapa como si nunca hubiera existido. Esta es la historia de un fenómeno que tocó la cima del mundo y que luego, sin previo aviso, cayó en el silencio absoluto. Timothy Leroy Lincecum nació el 15 de junio de 1984 en Seattle, Washington. Desde muy pequeño, el béisbol fue parte de su vida. Su padre, Chris Lincecum, había sido lanzador a nivel universitario y desde los 5 años tomó a su hijo bajo su ala. Juntos practicaban todos los días, perfeccionando una mecánica de lanzamiento poco convencional, pero extremadamente efectiva. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante su infancia, Tim fue notablemente más pequeño que sus compañeros. Al entrar al high school, apenas medía 1,24 m y pesaba poco más de 38 kilos. Muchos entrenadores simplemente no le veían potencial. Su cuerpo delgado y frágil no encajaba con el molde del típico pitcher dominante, pero lo que le faltaba en tamaño le sobraba en talento. Su mecánica era única, fluida, explosiva, tenía un control y una velocidad sorprendentes para alguien de su estatura, y para su último año de secundaria finalmente dio el estirón. Alcanzó 1,55 m de altura y comenzó a lanzar rectas de hasta 94 millas por hora. Eso fue suficiente para callar a los escépticos. Su talento ya era imposible de ignorar, y así Lincecum obtuvo una beca completa para jugar béisbol en la Universidad de Washington. Era solo el comienzo de algo grande, algo que el mundo del béisbol nunca había visto antes. Tras recibir una beca completa, Tim Lincecum comenzó su carrera universitaria en la Universidad de Washington, donde no tardó en llamar la atención de todos. A pesar de seguir siendo un lanzador de baja estatura y con textura delgada, su impacto en el montículo fue inmediato. Desde su primer año, Lincecum dejó claro que lo suyo no era casualidad. Ya como freshman, registró una efectividad de 3.53 con 161 ponches en solo 112 entradas, lo que lo colocó entre los líderes nacionales en ponches a los 18 años. Pero fue en su temporada junior de 2006 cuando alcanzó un nivel verdaderamente histórico. Terminó el año con una asombrosa efectividad de 1.94, registrando 199 ponches en solo 125.1 entradas y permitiendo apenas 75 hits. Un dominio total, un monstruo en la loma. En total, durante su carrera universitaria, acumuló 491 ponches, convirtiéndose en el líder histórico de ponches de la antes Pac-10 Conference, ahora Pac-12 Conference. Su promedio de 13.5 ponches por cada 9 entradas era simplemente ridículo. Aún así, muchos cazatalentos de grandes ligas seguían viéndolo con escepticismo. Su tamaño, su cuerpo delgado y su mecánica explosiva hacían dudar a más de uno. ¿Podía un lanzador así sobrevivir al rigor del profesionalismo? Pero Lincecum respondía con hechos. Su recta tocaba las 100 millas por hora, su slider era devastador y su mecánica, aunque poco ortodoxa, generaba movimiento y engaño como pocos. Su entrenador universitario lo resumió así: en todos mis años en el béisbol nunca vi a alguien dominar como lo hacía Tim. Fue entonces cuando nació su apodo The Freak, el fenómeno, una rareza de la naturaleza capaz de generar una potencia inhumana desde un cuerpo tan poco común para un pitcher élite. En el 2006, los Gigantes de San Francisco decidieron mirar más allá de la apariencia y seleccionaron a Lincecum con el pick número 10 del draft, una decisión que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de la franquicia para siempre. Tim Lincecum debutó en las Grandes Ligas el 6 de mayo de 2007, con solo 22 años. Los ojos del béisbol estaban puestos en él. Todos querían ver si aquel chico pequeño, de apariencia inofensiva, pero con recta de 100 millas por hora, podía dominar a los mejores bateadores del planeta. Pero su primer juego fue duro. Permitió 5 carreras en menos de 5 entradas contra los Phillies. No fue el debut soñado. Muchos se preguntaron si su estilo tan poco ortodoxo funcionaría en el nivel más alto. Incluso el gerente general de los Gigantes fue honesto con la prensa. No hay garantías de que se quede en el equipo. Tendrá que demostrarlo. Eso fue exactamente lo que hizo. En su siguiente apertura, Lincecum silenció todas las dudas. Lanzó 7 entradas sin permitir carrera y ponchó a 10 bateadores. Su dominio era evidente. No
solo se ganó un puesto fijo en la rotación, sino que comenzó a generar entusiasmo en toda la afición de San Francisco. Terminó su temporada de novato con 150 ponches en apenas 146 entradas, una efectividad de 4.00 y un promedio de bateo en contra de 237. Nada mal para un lanzador de primer año con un cuerpo de adolescente. Pero fue en 2008 su segunda temporada completa cuando todo explotó. Desde abril mostró que era algo fuera de serie. Dejó una efectividad de 1.73 ese mes, enfrentando line-ups llenos de poder con una mezcla de velocidad, movimiento y mecánica imposible de descifrar. Su recta parecía flotar y luego explotar en el guante del catcher. Esa temporada terminó con números que parecían de videojuego: 18 victorias, 2.62 de efectividad, 227 entradas lanzadas, 265 ponches, liderando a toda la MLB en strikeouts. Sus 10.5 ponches por cada 9 entradas lo colocaban entre los más dominantes de la historia reciente, y su WAR de 7.8 lo convirtió en uno de los jugadores más valiosos de la liga, sin importar la posición. Su estilo salvaje pero controlado, su cabello largo y su figura delgada lo hicieron destacar. Era único, tanto que fue portada de Sport Illustrated con el titular The Freak, el apodo que ya todos usaban con cariño y asombro. Y como recompensa, con solo 24 años, se llevó el premio Cy Young de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer lanzador de los Gigantes en lograrlo desde Gaylord Perry en 1972. La era de Lincecum apenas comenzaba y ya se sentía imparable. Lo que comenzó como una promesa joven en la rotación de los Gigantes, rápidamente se transformó en uno de los lanzadores más temidos del planeta. En 2009, Tim Lincecum demostró que lo del año anterior no había sido casualidad. Dominó de principio a fin la temporada, lanzando con la misma intensidad, precisión y energía eléctrica que lo había hecho famoso. Finalizó el año con una efectividad de 2.48, ponchó a más de 260 bateadores y por segundo año consecutivo se llevó el premio Cy Young de la Liga Nacional. Con apenas 25 años, Lincecum se convertía en el primer pitcher en ganar 2 Cy Young en sus 2 primeras temporadas completas. Todo el mundo hablaba del chico de cuerpo pequeño pero brazo gigante. Era un fenómeno, un verdadero freak. En 2010, los Gigantes reconocieron su valor. Firmaron con él un contrato por 2 años y $23 millones. El trato no solo aseguraba al as del equipo, también mostraba el compromiso de la organización con un futuro prometedor. Ese mismo año el equipo empezó a mejorar, con jóvenes como Buster Posey detrás del plato y Madison Bumgarner en la rotación. San Francisco formó un núcleo competitivo que se coló a los playoffs como una amenaza seria. Y ahí fue donde The Freak se creció aún más. En su debut de postemporada, lanzó un juego completo contra los Bravos de Atlanta. No solo los dominó, los destruyó. Lanzó 9 entradas sin permitir carrera y ponchó a 14 bateadores. Fue una de las actuaciones más impresionantes en la historia reciente de los playoffs. Luego, en la serie de campeonato contra los Phillies, se mantuvo sólido y ayudó a los Gigantes a superar una de las alineaciones más temidas de la liga. Ese año enfrentaron a Roy Halladay, Cliff Lee y Cole Hamels, pero con Lincecum como líder, los Gigantes fueron mejores. Y entonces llegó la Serie Mundial. Tim abrió el juego 1 ante los Texas Rangers y ganó, pero fue en el juego 5 donde selló su leyenda. Lanzó 8 entradas brillantes, permitiendo solo una carrera y ponchando a 10. Fue su mejor versión en el escenario más grande. San Francisco se coronó campeón por primera vez desde 1954 y Lincecum fue la piedra angular de ese título. En 2011, aunque su récord de victorias y derrotas no fue tan llamativo, siguió siendo uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. Terminó con una era de 2.74 y 220 ponches y fue seleccionado una vez más al Juego de las Estrellas. Durante estos 3 años, nadie lanzaba como él. Su combinación de velocidad, efecto, mecánica poco ortodoxa y confianza lo convirtieron en una pesadilla para los bateadores. En ese momento, parecía que estábamos presenciando los primeros capítulos de una carrera de salón de la fama. Pero el béisbol, como la vida, da giros inesperados. Después de años de dominio absoluto, el 2012 marcó el inicio de una etapa difícil para Tim Lincecum. Durante los entrenamientos de primavera, sufrió una lesión en la espalda que afectó seriamente su rendimiento. Al comenzar la temporada, las señales de alerta fueron claras. En sus primeras 3 aperturas, permitió un total alarmante de 16 carreras limpias en apenas 2 entradas, con una efectividad desastrosa que superaba el 12.00 era en ese pequeño tramo inicial. Los bateadores parecían descifrarlo
con facilidad y su confianza empezó a tambalear. Lo que más preocupaba a los especialistas era la caída en la velocidad de su recta. Bajó cerca de 4 millas por hora, pasando de lanzar consistentemente en los 95 o 100 millas por hora en sus años dorados a apenas tocar las 91 millas por hora o menos. Además, el control que antes era su sello se desvaneció. Su tasa de boletos alcanzó el 12.4%, la más alta de su carrera, lo que se tradujo en más de 50 bases por bola durante toda la temporada. Esto fue clave para que su efectividad se disparara a un preocupante 5.18 ERA al final del año, ubicándose como uno de las peores entre los abridores de la Liga Nacional. La prensa no tardó en hacer su juicio. Un artículo resonó fuerte en el mundo del béisbol. El Lincecum de 2008 ya no volverá. El fenómeno parece haber llegado a su fin. Sin embargo, cuando llegó la postemporada, los Gigantes aún confiaron en él, moviéndolo al bullpen. Sorprendentemente, Lincecum respondió bien en esa nueva posición, lanzando 5 apariciones en relevo, con una efectividad de apenas 1.80 ERA, permitiendo solo una carrera en 10 entradas lanzadas y ayudando al equipo en momentos clave. Gracias a ese esfuerzo colectivo, San Francisco ganó su segundo título de Serie Mundial en solo 3 años, reafirmando su dinastía. Aunque Lincecum ya no era el mismo dominador del pasado, seguía siendo parte fundamental de ese equipo campeón. Pero la pregunta ya estaba en el aire: ¿podría alguna vez regresar al nivel que lo convirtió en leyenda? Después del difícil 2012, Tim Lincecum entró en la temporada 2013 con una mentalidad renovada. En entrevistas aseguró que había recuperado la confianza y estaba decidido a demostrar que todavía tenía lo necesario para competir al más alto nivel. Y su mejor muestra de ello llegó el 13 de julio de 2013, cuando lanzó uno de los momentos más memorables de su carrera, un no-hitter de 148 lanzamientos contra los Padres de San Diego. Una actuación épica donde combinó velocidad, control y una feroz determinación para silenciar a los mejores bateadores. Sin embargo, a pesar de ese logro monumental, los resultados generales de la temporada no fueron suficientes para que fuera seleccionado para el Juego de las Estrellas. Sus números globales ese año reflejaron la lucha interna, una efectividad de 3.33 ERA, 159 ponches, pero también una alta tasa de boletos y un récord irregular de 9 victorias y 14 derrotas. En 2014, Lincecum volvió a sorprender al béisbol con otro no-hitter, esta vez ante los Mets de Nueva York, consolidando esos momentos de brillo que aún podía ofrecer, pero lamentablemente sus estadísticas generales seguían en declive. Su efectividad subió a 4.37 ERA y su velocidad seguía cayendo, con una recta que rara vez superaba las 90 millas por hora. Cuando los Gigantes volvieron a la Serie Mundial en 2014, Tim tuvo muy poca participación. Solo apareció en el juego 2, enfrentando a 5 bateadores antes de salir lesionado por problemas en la espalda. Una lesión que marcó un punto de inflexión, ya que a partir de ese momento se convirtió más en un espectador que en un protagonista. Aún así, los Gigantes lograron su tercer campeonato en 5 años, pero para Lincecum esos momentos fueron la sombra de la gloria que una vez tuvo. El Freak ya no era el lanzador dominante, el tiempo y las lesiones comenzaban a pasar factura. Para el 2015, la carrera de Tim Lincecum ya mostraba señales irreversibles de desgaste. Su recta, antes temida por su velocidad y movimiento, había caído drásticamente, promediando apenas 88 millas por hora, una diferencia notable con respecto a los 95 o 100 millas por hora que lanzaba en sus mejores años. El 27 de junio de ese año, durante un juego, sufrió un golpe inesperado y devastador, un pelotazo directo en el brazo de lanzar. Esa lesión lo sacó de la temporada de inmediato, y lo que parecía un incidente aislado ocultaba un problema mucho mayor. Poco tiempo después se reveló que Tim había estado lidiando en secreto con una lesión crónica en la cadera durante años, una condición que había ido minando su rendimiento y su capacidad para mantenerse competitivo en las grandes ligas. Ante la gravedad de la lesión, Lincecum se sometió a cirugía, una intervención que le obligó a perder el resto de la temporada 2015 y le puso en un difícil camino de recuperación. En 2016, decidido a regresar, participó en un showcase para agentes libres, mostrando que aún tenía la motivación de competir. Su esfuerzo dio frutos y firmó con los Angeles Angels para la temporada 2017, pero la realidad fue dura. En solo 6 aperturas con los Angels, permitió 30 carreras con una efectividad alarmante y sin poder recuperar su antigua dominancia. Esto llevó al equipo a bajarlo a AAA, el último nivel antes de las grandes ligas. El 2017 fue un año aún más difícil. Ningún equipo decidió contratarlo para la temporada. Tim Lincecum parecía desvanecerse del béisbol profesional. En 2018 firmó con los Texas Rangers con la esperanza de un último regreso, pero no logró hacer ninguna aparición en grandes ligas. Finalmente, a los 33 años,
años, la carrera de uno de los lanzadores más espectaculares y emocionantes de la última década llegó a su fin. Una carrera llena de logros y momentos épicos, pero también de lesiones y una caída inesperada que nadie vio venir. Tim Lincecum terminó su carrera con un legado impresionante y una historia que sigue inspirando a fanáticos y jugadores por igual. Fue 2 veces ganador del prestigioso premio Cy Young, un reconocimiento reservado solo para los lanzadores élite. Además, formó parte fundamental de 3 equipos campeones de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco, dejando una huella imborrable en la historia de la franquicia. Durante su pico, Lincecum fue uno de los lanzadores más dominantes que el béisbol haya visto en décadas. Su combinación única de velocidad, movimiento y una mecánica explosiva lo convirtió en un rival temido para cualquier bateador. Pero su cuerpo, frágil y pequeño, no pudo resistir el desgaste que ese estilo tan agresivo y violento le causó a lo largo de los años. Si no hubiera sido por las lesiones, muchos expertos coinciden en que sus números y logros lo habrían llevado directo al Salón de la Fama. Hoy Tim Lincecum es recordado como una leyenda fugaz, un talento que brilló con intensidad, pero cuya luz se apagó demasiado pronto. Una historia de grandeza y fragilidad que nos recuerda que en el deporte, como en la vida, nada es para siempre. Pero su legado sigue vivo, en cada no-hitter, en cada ponche, en cada fan que aún recuerda lo que era ver lanzar a The Freak. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Aquí no solo hablamos de estadísticas, aquí contamos la verdad detrás del juego. ¿Y tú? ¿Crees que Tim Lincecum merecía un lugar en el Salón de la Fama a pesar de lo corta que fue su carrera? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias del Diamante.